En este día, hermanos, el título lleva por nombre La sal de la tierra. La sal de la tierra. Vamos a continuar estudiando y aprendiendo el Sermón del Monte, palabras mismas del mejor predicador que puede haber y que va a haber y que ha habido en todos los tiempos en esta tierra, palabras del mismo Señor Jesús. Y vamos a seguir, hermanos, aprendiendo ese sermón. El propósito de este tema, hermanos, es enseñar a la congregación que somos responsables de conservar y guardar la verdad del Evangelio. Y tenemos que perseverar en todo momento en preservar la sana doctrina. Ese es el propósito que perseguimos con este tema, hermanos. Te voy a pedir, abras tu Biblia, y si no me sigas, abras tu Biblia en Mateo, el capítulo 5, versículo 13. Vamos a estar aprendiendo, hermanos, todo lo que es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Eso abarca lo que es el Sermón del Monte. Ya salimos de las bienaventuranzas. Ahora vamos a continuar con el Sermón del Monte. Y esos son los capítulos que nos vamos a llevar en este tema. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:13. Vamos a leerlo y después hacemos una oración para poner en manos de Dios este servicio. Dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Muy bien, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres, dice otra versión. Fíjense, hermanos, que en el mundo deportivo hoy en día se escucha mucho, por poner un ejemplo, de algunos deportes, por ejemplo, como en el boxeo. Mucha gente dice, no, dice, ya el boxeo ya no es el mismo de antes. El boxeo ya no tiene credibilidad, el boxeo ya son puras trampas, el boxeo ya no emociona, el boxeo ya no divierte, dicen algunos de los que les gusta ese tipo de deporte. Personalmente hace mucho que no lo comparto, pero dicen algunos eso. Otras personas dicen lo mismo del fútbol. Dicen las personas, ya no es como antes, ya no es como antes, ya dicen algunos de ellos, ya ha perdido su sabor. Dicen algunas otras personas, ya no hay emoción. Hay comentaristas, hermanos, deportivos que dicen, por poner un ejemplo, en los deportes que ya han perdido este sabor, dicen ellos, este deporte ha perdido su esencia. Ha perdido su esencia. Hoy, hermanos, vamos a continuar escuchando palabras directas de Jesús. Después de las bienaventuranzas que ya aprendimos, después de las bienaventuranzas que ya enseñamos, el Señor, hermanos, ahora hace mención a estos temas que iremos. Aprenderemos entonces, hermanos, durante este tema y los temas que vienen, que así como en lo deportivo, hay muchas personas que dicen, gracias Ricardo, hay muchas personas que dicen, eso ya no sirve para nada, eso ya no emociona, eso ya no divierte, eso ya no es como antes, ha perdido su esencia. Hoy, hermanos, veremos que actualmente hay cristianos que también no sirven. Hay cristianos, hermanos, que han perdido su esencia. Hay cristianos, hermanos, que han perdido lo que era en un inicio la sal para la demás gente. Tristemente, hermanos, así como hay muchos deportes el día de hoy que no sirven ya para nada, tristemente, mis hermanos, hay cristianos que no sirven para nada. Tristemente, actualmente muchos cristianos son buenos para nada. Tristemente, mis hermanos, muchos no son sal. Muchos cristianos, hermanos, no sazonan. Muchos cristianos no dan sabor. Muchos cristianos no preservan, hermanos. Todo esto son atributos que la sal tiene. La sal, hermanos, sazona, la sal da sabor, la sal preserva. La sal, hermanos, desde hace más de 3000 años ha sido usada como conservador. Pero vamos al libro más antiguo de la Biblia, según comentaristas, y vamos a ver qué dice ese libro.
el libro más antiguo de la Biblia, según comentaristas, acerca de la sal. No es Génesis, hermanos. El libro más antiguo de la palabra del Señor es Job. Vamos a Job capítulo 6, versículo 6. Job capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué dice de la sal. Dice de la siguiente manera: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Hoy en día, hermanos, créanme lo que le voy a decir. Hoy en día, con esto que estamos viviendo, con todo lo que el mundo está atravesando, se requiere más que nunca el poder preservador de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, la gente necesita que tú y yo seamos sal en medio de esta tierra. En tiempos bíblicos, hermanos, la sal, nos enseña la historia que en tiempos bíblicos la sal en muchas ocasiones era más valiosa que el mismo oro, hermanos. La sal servía como medio de intercambio. ¿Por qué? Porque tenía muchas cualidades, como hemos visto, y les voy a comentar otras más. La sal, hermanos, conservaba los alimentos. Recordemos que en aquel entonces no había refrigeradores. La sal, además de dar sabor a los alimentos, tenía otras funciones que voy a ir desarrollando durante el tema y que te va a quedar claro, hermanos, el por qué el Señor establece y dice que debemos ser sal de la tierra. Los cristianos, hermanos, debemos dar sabor a la sociedad. Dar sabor a la sociedad. Y lo malo es que el día de hoy no está sucediendo, hermanos. La gente el día de hoy vive sus vidas sin sabor. La gente vive sus vidas sin sazón. La gente, hermanos, lleva una vida insípida. Por eso, hermanos, la gente siempre busca algo. La gente siempre busca algo para ver si cambia sus vidas. Para ver si cambia sus vidas. La gente, hermanos, desgraciadamente, como al cristiano le falta sal, le falta sabor. La gente empieza a buscar un cambio en sus vidas, pero a través de mismas ideas terrenales, hermanos. La gente se va a los horóscopos, la gente se va al Feng Shui, la gente se va a todo ese tipo de cosas, hermanos, porque desean un cambio. Desean que sus vidas cambien y buscan las formas de cómo algo ayude a cambiar sus vidas. Y usted se preguntará, ¿por qué pues el cristiano no está haciendo su trabajo? Es bien fácil, hermanos, porque el cristiano actualmente está igual que el impío. El cristiano actualmente, hermanos, está igual que las personas que no conocen al Señor. De tal manera que la gente no ve nada en un cristiano que le pueda interesar. No ve nada, hermanos, en un cristiano que pueda decir, oh, yo quiero que esa persona me diga qué hizo para cambiar. ¿Qué fue lo que sucedió para que hubiera un cambio en su vida, hermanos? Necesitamos ser sal de la tierra. Cuando Cristo dice estas palabras, hermanos, Jesús hace un comentario en el monte que los discípulos comprendieron inmediatamente. Los discípulos supieron inmediatamente a qué se refería Jesús. ¿Por qué? Porque en su mayoría eran pescadores, hermanos. Y ellos usaban la sal en la vida cotidiana. Ellos sabían perfectamente, hermanos, la importancia que tenía la sal para la gente en ese momento. Dice el pastor Rogers una frase que me gustó y quiero compartírselas. Dice lo siguiente acerca de los cristianos: nuestro hablar tiene que ser sazonado como la sal, con bríos y con entusiasmo. Con bríos y con entusiasmo, hermanos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos es ayudar a la gente que nos rodea. Y así como la sal, hermanos, preserva y sazona, la sal, fíjate bien, te voy a decir otro atributo. La sal tiene otro beneficio. La sal también cura. La sal también sana. Espiritualmente, hermanos, es lo mismo. Fundamentémoslo en la palabra. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Dice de la siguiente manera, hermanos:
Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Repito, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Echó dentro la sal, y cuando le echó, dijo las palabras del Señor: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Él sanó las aguas con una vasija de sal, hermanos. La sal tiene propiedades antisépticas y curativas. En los tiempos bíblicos, hermanos, en aquellos tiempos, cuando nacía un bebé, lo bañaban con agua salada. Cuando nacía el bebé, lo bañaban con agua salada para prevenir infecciones. Ahora bien, la sal es curativa, pero debemos tener cuidado, hermanos, porque la sal también quema e irrita. La sal también quema e irrita. ¿A quién no le han dicho este término, esta frase? Le estás poniendo sal a la herida. Le estás poniendo sal a la herida. Eso, hermanos, viene porque cuando usted tiene una herida, una cortada o algo que le está molestando y le echan sal, le arde pero sabroso. Le arde pero bonito, hermanos. Es decir, te están diciendo, cuando te dicen le estás echando sal a la herida, te están diciendo, ves que me duele y todavía le pones más, le agregas dolor. Cuando te cortas y te cae sal, insisto, te arde, te quema. Mira, hermano, el día que el cristiano comprenda esto que vamos a aprender el día de hoy, el día que el cristiano vaya quedándole claro que debe ser sal, el día que entiendas que debemos ser sal, el día que presentemos el evangelio tal como es, ese día, hermanos, tendremos problemas con los que nos rodean. Tendremos problemas con los que nos rodean, hermanos. ¿Por qué? Porque tú le vas a estar echando sal a la herida. Tú le vas a decir algo que le duele. Ojo con esto. Incluso tendremos problemas con cristianos mismos. Dígame si no. A los que ya tenemos un tiempito en el evangelio, cuando empezamos a aprender, hermanos, lo que es la sana doctrina, cuando empezamos a enseñar lo que es la sana doctrina, algunos de nosotros, y yo me incluyo, algunos de nosotros, lo primero que hicimos fue enojarnos. No se me va a olvidar nunca, hermanos. No se me va a olvidar nunca. Cuando mi esposa fue llevada a estudiar su licenciatura en teología y ella empezó a decirme: mira, viejo, lo que dice la palabra. Mira, Heriberto, la palabra dice esto. Mira, Heriberto, realmente tenemos que aprender bien esto. Yo me enojaba, hermanos. Yo me enojaba. Yo decía, pues, ¿qué le están enseñando a esta mujer? Llegué a pensar, hermanos, hasta sacarla del instituto. Sacarla de estudiar, porque contraponía lo que yo había aprendido. Me echaba sal en la herida, hermanos. Me molestaba. Hermanos, empezamos a tener problemas. Gracias a Dios, siempre mi esposa respaldó lo que empezó a estudiar con la palabra. Y contra eso, hermanos, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Mientras esté respaldado en la palabra, hermanos, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque me duela, yo tengo que modificar y seguir adelante. Entonces, cuando presentamos un evangelio bíblico, cuando presentamos un evangelio con la sal necesaria, empezamos a tener problemas aún entre cristianos, aún con mismos cristianos, hermanos. Porque el verdadero evangelio en ocasiones quema, en ocasiones irrita. Y yo espero que este mensaje que te voy a enseñar el día de hoy te irrite y te queme. Y que te caiga yo gordo si es necesario. Pero quiero que aprendas. Porque es necesario, hermanos, que aprendamos a ser sal de la tierra. Que aprendamos, hermanos, nosotros mismos como creyentes, que esta palabra, hermanos, cuando la enseñamos como es, va a traer malestar, va a traer irritación, porque a muchos les va a doler, pero cuando aplicamos la verdad de la palabra,
Cuando tú aplicas esta verdad de la palabra sobre un cuerpo, hermanos, putrefacto, sobre un cuerpo en descomposición, sobre un cuerpo en deterioro, en pocas palabras, sobre un cuerpo lleno de pecado, ese cuerpo, hermanos, va a sufrir. A ese cuerpo, hermanos, le va a doler. A ese cuerpo le va a arder. Sin embargo, debemos ser sal. Es fundamental, hermanos, que seamos sal. Es fundamental, hermanos, que tú y yo aprendamos a sazonar la Escritura para que otros vengan a los pies de Cristo, para que otros conozcan la palabra. Cuando un verdadero creyente, hermanos, llena su vida de la palabra, cuando un creyente, hermanos, lleva la vida que debe de vivir, definitivamente debe de generar un cambio en los que lo rodean. Un cambio, hermanos, en los que no conocen a Dios. Un cambio en los que no saben su palabra. Un cambio, hermanos, en los que viven en pecado. Al principio, insisto mucho en eso, se pueden irritar y les puede molestar. Me ha pasado una y otra vez, hermanos. Me ha pasado una y otra vez. Empezamos a compartir la palabra, empezamos a enseñar el evangelio y de repente me dicen, no, ¿sabes qué, Heriberto? Ya no me gustó eso que dijiste. Oye, pero es que eso dice la palabra. Sí, pero yo tengo otras creencias. Bueno, ahí ya no podemos hacer nada. Sin embargo, también me ha tocado gente que lo confrontamos con la palabra y dice, gracias, porque ahora he aprendido que lo que yo pensaba estaba mal. Ellos entonces al principio se pueden irritar y se pueden molestar, pero verán en ti, hermano, la determinación y la convicción que esa tristeza, hermanos, esa irritación, ese malestar va a cambiar, va a cambiar, va a ser modificado, pero necesita, hermano, ver en nosotros determinación y convicción. Es una tristeza, hermanos, ver que actualmente el cristiano es un cristiano insípido. Es una tristeza, hermanos, ver que actualmente la palabra no se presenta como es. Es triste, hermanos, que hoy en día el cristiano no irrita. El cristiano, hermanos, no causa molestia. Al contrario, el cristiano muchas veces se siente cómodo con el impío. Obviamente, el impío, el que no conoce del Señor, pues se siente bien. Porque su amigo cristiano o su amigo el cristiano lo acepta tal y como es. Veía una nota estas semanas, hermanos, sobre el Papa Francisco. Ojo, vi la nota nada más así. No estoy aseverando que sea verdad o que no. Yo vi la nota donde decía que él aprobaba la unión homosexual. No sé si sea cierto, porque muchas veces en el internet salen cosas en pedacitos. A los mismos cristianos nos pasa. Saca nada más un pedacito y se malinterpreta la palabra o lo que alguien dice. Pero si es cierto, hermanos, si es así, que el Papa está aprobando ya los matrimonios homosexuales, es una tristeza, mis hermanos. Es una tristeza, porque se está sobando el pecado. Se está sobando el pecado. Dice el pastor Roger lo siguiente, y quiero que te quede bien claro aquí también. Alejarse del pecador nunca. Nunca debemos alejarnos del pecador. Tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir siendo sal para sus vidas. Pero, dice el pastor Rogers, alejarse del pecado siempre. ¿Cómo está eso? Sí. El homosexual, hermanos, es tan pecador como el mentiroso. El homosexual es tan pecador como el borracho. El homosexual es tan pecador, hermanos, como el celoso. Sin embargo, si lo aceptamos y lo reconocemos y le decimos no hay problema, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Entonces debemos hacer esto, alejarnos del pecador nunca. Ese fue el error que cometieron los monjes tibetanos. Ellos se alejaron en busca de una perfección, de una paz interna, de una pureza, vamos a llamarla. Y todo lo contaminado de nada sirve, hermanos. Sin embargo, debemos estar en medio de los pecadores,
como lo hacía Cristo. Cristo comía con pecadores, pero era para enseñarles, para instruirlos, para llevarlos al arrepentimiento. Alejarse del pecador nunca, alejarse del pecado siempre. Debemos, hermanos, llevar el mensaje de salvación a esas personas. Pero nunca, mis hermanos, aceptemos el pecado para agradar a la gente. Nunca debemos hacer esto. Hoy en día, hermanos, el cristiano solo es sal en la iglesia. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Dice el pastor Chuyo Olivares, somos muy salados en la iglesia, pero cuando salimos se nos acaba lo salado. Cuando sale el cristiano de la iglesia, hermanos, no tiene convicción en sus creencias. No tiene convicción en sus creencias. No está plenamente convencido de su rol, de su función. Me decía el otro día, antier, si mal no recuerdo, un compañero de trabajo, es que, dice Heriberto, a veces te escucho hablar y te veo tan convencido. Dice, cada vez me dan más ganas de ir por la forma en que hablas. Hermanos, seamos firmes en lo que creemos. Presentemos el evangelio plenamente convencido del rol que tenemos. Porque si no pasa eso, mi hermano, usted no va a sazonar a nadie. Usted, hermano, no va a penetrar a nadie con su creencia. Por lo mismo, usted no va a influir en la vida de nadie, hermanos. Y esto definitivamente es triste. Esto definitivamente debería causarnos tristeza. ¿Por qué? Porque tu falta de convicción, tu falta, hermano, de ser sal, tu falta de sazonar, tu falta, hermano, de hasta cierto punto de causar irritación, hace que la gente vaya al infierno. Hace que la gente vaya al infierno. ¿Por qué? Porque la gente no llega a los pies de Cristo. Porque la gente no conoce la palabra del Señor. Porque la gente, mis hermanos, no sabe de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que tú deberías presentarle. No entiendo, hermano, y dice el pastor Miguel Núñez, no entiendo y nunca vamos a entender por qué el Señor puso eso en nuestras manos, pudiéndolo hacer Él inmediatamente. Sin embargo, Él lo dejó como responsabilidad tuya y mía, hermano. Y si tú y yo, hermanos, no hacemos nuestra función de ser sal, porque no nos atrevemos a presentar la verdad, no nos atrevemos a hacer sal, definitivo, mis hermanos, vamos a errar al blanco. Yo deseo que te quede bien claro este tema, hermanos, porque fíjate lo que dice, por poner un ejemplo, el pastor Alducin pone este ejemplo y dice así: la sal evita la corrupción, la sal evita que los alimentos se descompongan, pero la sal no puede hacer nada con lo que está descompuesto. Hacerlo espiritualmente, hermanos, ¿qué significa? Tu labor y la mía es compartir el evangelio. Eso es ser sal, eso es la sal. Pero el levantar a un muerto de sus delitos y pecados, de su pudredumbre, no es obra tuya. Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es algo que hará el Espíritu Santo. Usted debe atreverse a ser sal. Usted, hermano, debe atreverse a predicarle al mundo la palabra. Arriesgarse, ¿por qué no?, a caerle gordo al pecador. Arriesgarse, hermano, a que lo insulten. Hasta cierto punto, hermano, usted debe atreverse a molestar a la gente, a que cambie su vida, a que cambie su forma de vivir. Porque usted, al llegar a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor, usted al llegar a los pies de Cristo ya es sal. Ya es sal. La palabra de Dios lo dice muy claro. Vosotros sois. No dice vosotros seréis. O vosotros vas a llegar a ser. La palabra de Dios dice, vosotros sois. Y como dice el pastor Miguel Núñez, ahora que somos, estas son actitudes que debemos de tener y desarrollar.
Dice también, así debe ser nuestro comportamiento, porque la palabra sois, hermanos, en el original es un indicativo perfecto. Es decir, declara algo que ya es. Vosotros sois. Tú, mi hermano, tú al llegar a los pies de Cristo, tú al reconocerlo como Señor y Salvador, ya eres sal de la tierra. Tú ya tienes que tener ese efecto conservador y transformador. En cuanto tú te entregas a Cristo, en ese momento tú tienes la capacidad, hermanos, de distinguir lo bueno de lo malo. Entre semana me decía uno de ustedes, oye, hermano, es que tengo una duda. Yo sé que al Señor le desagrada X actividad, pero no sé si hacerlo o no. Yo le contesté, tú solo ya te diste la respuesta. Si tú sabes que al Señor le desagrada, no lo hagas. Es decir, en cuanto tú, hermano, ya eres un hijo de Dios, tú ya tienes la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. En cuanto tú eres hijo del Señor, ahora tú ya puedes ser influencia para los que te rodean. Jesús, hermanos, sabía perfectamente el uso que se le daba a la sal. A la hora de decir que somos sal, Él está dando a entender, hermanos, que tú y yo tendremos prudencia. Que tú y yo, hermanos, tendremos cautela. Que tú y yo, hermanos, tendremos balance. Que tú y yo tendremos moderación. Que tú y yo en nuestra vida tendremos equilibrio. Porque la sal, hermanos, en exceso hace daño. Y la sal no suficiente no da sabor. Es decir, son dos extremos. La palabra sal, hermanos, que se utiliza en este pasaje es la palabra hebrea jalás, que significa, perdón, es palabra griega, que significa prudencia y buen juicio. Prudencia y buen juicio. Ahora que somos sal, tú y yo, hermano, debemos guardar las verdades del Evangelio. Pero al igual que la sal en los alimentos, en lo espiritual, tú y yo, hermanos, debemos aplicar la medida exacta para dar sabor a las cosas. Fundamentémoslo en la Escritura. Levítico 2:13. Levítico 2:13. Dice de la siguiente manera. Ojo, hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Estudiando y preparando este tema, hermanos, aprendí un poquito de química. Porque la sal es un elemento compuesto. La sal, hermanos, se compone de sodio y cloro. Sodio y cloro. Separados, estos dos, hermanos, son veneno. Si tú lo ingieres, hasta ahí quedas. Pero Dios, hermanos, transforma esos dos elementos, sodio y cloro, y lo transforma en clorato de sodio. Entonces, algo malo, y de algo malo saca algo bueno. La mezcla y las cantidades correctas ofrecen una medida exacta. Y en este pasaje que acabamos de leer dice, sazonarás. Sazonarás, pero con la medida exacta. Si nos vamos al contexto histórico, hermanos, esto tenía una razón. Cuando dice aquí, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto, hermanos, lo hacían porque después de ofrecer el sacrificio, se comían el sacrificio o se comían la carne. Servía para alimentar a la gente. No iban y presentaban el sacrificio y lo tiraban a que se echara a perder. No, hermanos, servía para alimento. Entonces, el Señor pide que en toda tu ofrenda ofrezcas sal. ¿Qué significa aquí la sal? ¿Qué tiene que ver aquí la sal? La sal, hermanos, aquí simboliza incorrupción, simboliza preservación, pero también, mis hermanos, simboliza pureza.
El sacrificio representaba que el orador ofrecía lo mejor de sí mismo. ¿Te acuerdas? El sacrificio que presentaban, hermanos, era el mejor animalito que tuvieran. Un animalito perfecto, sin defecto, sin mancha. Es decir, ofrecía lo mejor de sí mismo. Pero también, aquí, hermanos, menciona algo muy importante. Dice, la sal del pacto con tu Dios. Habla de un pacto, hermanos. Habla de un pacto. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú haces un pacto con Dios. Tú haces un pacto con Dios. Y en todo pacto, al menos hasta donde yo sé, se requieren dos partes. Se requieren dos partes. Entonces, cuando menciona un pacto, es un compromiso mutuo. No solo es de Dios. Ese pacto, hermanos, el del Antiguo Testamento que estamos hablando aquí en Levítico, como el pacto espiritual que establecemos nosotros con el Señor, se va a conservar y se va a preservar por siempre. Por siempre. Es algo eterno, hermanos. La sal, entonces, representa también al Evangelio. Representa al Evangelio, hermanos. Dios no cambia. Dios, dice la Escritura en Hebreos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia y sus promesas, la promesa que hizo, hermanos, es como la sal, es preservada, es para siempre, hermanos. Nosotros debemos ser como la sal para que Dios nos pueda seguir usando, para que tú y yo, hermanos, sirvamos para algo. Porque fíjate lo que dice la palabra. Vámonos ahora hasta el Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, el capítulo 14, el versículo 34. Lucas, capítulo 14, versículo 34. Aquí te va a quedar más claro. Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Hermanos, si la sal se desvanece, no sirve para nada. Y esto te debe quedar bien claro, y esto es para ti. Y si te duele, agárralo. ¿Cómo vas a sazonar si no tienes sabor? ¿Cómo vas a preservar si tú mismo no te mantienes? ¿Cómo vas a conservar si tú mismo vas y vienes? Es imposible, hermanos. Es imposible. Debemos ser sal. Debemos, hermanos, ser buena sal. No una sal, hermanos, insípida. No una sal inservible. De paso te digo lo que te he comentado una y otra vez. Ser cristiano, mis hermanos, no es un juego. Ser cristiano, hermanos, no es una moda. Ser cristiano no es un entretenimiento. No es, hermano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es una forma de vida. Porque desgraciadamente hoy muchos que se llaman cristianos no sirven para nada, hermanos. Muchos que se llaman cristianos son insípidos. Muchos que se llaman cristianos son sin sabor. Muchos que se llaman cristianos no sirven para nada. No sirven para nada. Por favor, te lo suplico, como decía Pablo, aprende estas palabras. Aprende esto que estamos aprendiendo, hermano. Aprende, porque esto es bien importante que lo comprendas. Mi deseo, hermanos, es que todo aquel que está escuchando este mensaje, todo aquel que lo va a escuchar, no pierda su sabor. Mi deseo es que bases tu vida, ojo con lo que voy a decir, no en lo que dice Heriberto, no en lo que dice Dago, no en lo que dice Cristian, no en lo que dice Iván cuando predican, no, hermano. Mi deseo es que bases tu vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, no en tus necedades. No, hermano, en tus ideas personales, menos, como vimos el miércoles anterior, en tus sentimientos, menos en eso, hermano. Porque es doloroso, hermanos. Es doloroso para uno como siervo del Señor ver que en muchas iglesias
En muchas iglesias se ha perdido el sazón. En muchas iglesias, hermanos, los pastores han perdido su sabor. Han perdido, hermanos, ese sazón que necesitan al compartir la palabra. Vemos en muchos lugares, hermanos, predicaciones insípidas, predicaciones, hermanos, sin sabor, predicaciones sin alimento real. Eso sí, hermanos, vemos por todos lados tonterías al por mayor. Vemos cada cosa, hermanos, y en verdad duele ver eso. Ahora anda de moda, hermanos, unos pastores que besan a la gente para sanarlos según ellos. Hay cada tarugada, hermanos, y la gente ahí está. Abusón el pastor y torpe la persona. Han perdido su sabor, hermanos. Los pastores, los predicadores, muchos de ellos no tienen temor de Dios. Me atrevo a decir, hermanos, muchos de ellos ni siquiera conocen a Dios. No tienen sabor. Hay muchos, hermanos, en las iglesias que han perdido su sazón porque han dejado las escrituras. Dice el pastor Paul Washer que muchos actualmente están predicando debiendo estar sentados aprendiendo. Y es cierto, hermanos, es cierto. Hoy cualquiera ponen a predicar, hoy a cualquiera ponen a enseñar, debiendo estar primero aprendiendo. Debiendo primero, hermanos, estar estudiando, escudriñando la escritura. Aprendan, por favor, bien este tema, mis hermanos. No se distraigan, porque somos sal. Somos la sal de la tierra. Y yo te repito lo que te he dicho una y otra vez, lo que ha dicho Dago una y otra vez. No se conformen con lo que les enseñamos. Aliméntense, hermanos, durante toda su semana. Aliméntense para que tengan esa capacidad de ser sal, hermanos, para los que los rodean. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para ti y para mí, que te apartes del pecado del mundo. Y si Dios quiere eso, hermanos, es porque su voluntad es agradable y perfecta. Pero esa voluntad agradable y perfecta solo la encuentras en la palabra. Esa voluntad de Dios agradable y perfecta solo la encuentras en la Biblia. Ahí es donde encontrarás, hermano, la forma para hacer buena sal. Y si hoy aún no perteneces a Cristo, quiero que sepas que la sangre de Cristo sigue perdonando pecados. La misma sangre que se derramó por Pedro, por Pablo, por Juan, es la misma sangre que el Señor derramó por ti y por mí. Y actualmente esa sangre tiene el mismo poder, hermanos. Es el poder de la conservación que tiene la sangre de Cristo para cumplir sus promesas. Las promesas del Señor, mi hermano, no envejecen. Las promesas del Señor, hermanos, se han conservado hasta que tú y yo lleguemos al cielo. Sin embargo, al cielo nada corrompido puede entrar. Nada corrompido puede entrar. Nada putrefacto, nada podrido, nada maloliente va a entrar al cielo. Deja que la sal del Evangelio, hermano, te transforme. Déjate transformar por la palabra del Señor mediante un evangelio real, un evangelio cristocéntrico, un evangelio que confronte con el pecado. Ese evangelio, hermanos, créeme, ese evangelio, cuando tú le presentes de esa manera, no necesita que lo diluyas para ser eficaz. El evangelio, hermano, cuando es presentado como es, no necesita, hermanos, tampoco que lo hagamos desabrido para que la gente se desanime. Este evangelio, hermanos, requiere la medida exacta. Y créame, el evangelio cristocéntrico la tiene. La tiene. Y eso es lo que buscaremos siempre, hermanos, en esta congregación. Eso es lo que buscaremos nosotros, hermanos. Darte un alimento balanceado. Darte un alimento, hermano, con la sal necesaria. El alimento espiritual ligero no sirve, no sabe a nada.
El alimento espiritual salado no sirve, hace daño, hermanos. Apliquemos la medida y la cantidad exacta para que el nombre de Dios sea glorificado. Debemos ser sal, hermanos, a donde quiera que vayamos. Debemos influenciar a todo aquel que nos rodea. El cristiano debe influenciar para bien. Ay, hermano, pero yo no predico. Ay, hermano, pero yo no enseño. Tu testimonio es lo más importante. Tu testimonio, hermanos, es lo más importante para que tú hagas influencia en los demás. Fíjese, hermanos, que esto va a quedar bien padre, entendido. Otra cualidad que tiene la sal es que da sed. Tómese un vaso de agüita con sal y lo va a comprobar. La sal, una cualidad que tiene también es que da sed. Ponga por favor atención a lo que le voy a decir. El cristiano debe ser sal. Porque una persona, hermanos, que está entregada a Cristo debe dar sed. Una persona que está entregada a Cristo debe dar sed con su vida, con su testimonio. Va a crear sed en las personas. Las personas van a tener, hermanos, el deseo y la necesidad de beber el agua de vida. Las personas, hermanos, van a tener la necesidad de Jesucristo porque tú se las vas a presentar, tú se las vas a mostrar con tu vida, tú vas a mostrar a Cristo y la gente va a tener sed de Cristo. Va a tener sed de esa persona que tú tienes, de esa persona que cambió tu vida. Insisto mucho en esto, debemos ser sal donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Tú y yo, hermano, debemos influenciar sobre las personas. Tú y yo debemos ser esa influencia para que ellos encuentren a Jesús. Solo Jesús, ojo, solo Jesús puede transformar vidas insípidas. Solo Jesús puede transformar vidas sin sabor. Pero mientras la gente no lo conozca, mientras tú y yo no se los presentemos, mientras tú y yo no seamos la sal que el Señor está diciendo, ellos seguirán buscando probar de todo. Probar de todo. Tus amigos necesitan de ti. Tus compañeros de trabajo necesitan de ti. Tu familia, mi hermano. Tus hijos, tus padres, tus hermanos necesitan de ti. Tal vez tú eres el único cristiano en tu familia. Tal vez tú eres el único que conoce a Cristo en tu familia. Entonces, hermano, tú eres el único que puedes evitar, mediante la presentación del Evangelio, que ellos se pierdan. Tú eres el único. ¿Y cómo lo vas a hacer? Reflejando en tu vida realmente a Jesucristo. Aprendamos esto, mis hermanos. Aprendamos esta palabra. Porque si no la aprendemos, quiero que sepas lo que sigue a continuación. Vamos una vez más a nuestro versículo clave. Mateo 5. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado afuera y hollada por los hombres. No sirve para nada, sino para ser echada. Si usted, mi hermano, no se atreve a ser sal verdadera, usted entra en ese espacio. Si usted no se atreve a ser sal, usted entra en ese pedacito. Cristo, una vez más, hermanos, es increíble cómo el Señor ponía ejemplos tan sencillos y tan prácticos que la gente comprendía inmediatamente. Ahora el Señor está hablando de otro tipo de sal. Cristo va a poner un ejemplo bien práctico. En aquel entonces, hermanos, la sal era obtenida del mar muerto. Ahí existe todavía actualmente la mayor concentración de sal del mundo. Pero ahí, hermanos, sucede y sucedía o pasaba un suceso muy interesante. Algo, cuando estaba el sol, hermanos, a todo lo que daba,
Hay algo que genera cuando llega y que cae el sol en todo su esplendor, hay algo que genera una sal que no sirve. Algo que no sirve. Aquí los discípulos iban a entender bien. El sol está en su apogeo y el agua se evapora y queda solamente un mineral salado, hermanos. Pero no es una sal pura. Eso que quedaba estaba contaminado. Era sal, pero sin pureza. Como sal, había perdido su valor. El usarla o consumirla era peligrosa. Entonces esa sal, hermanos, era tirada por los caminos y se usaba para que no creciera hierba. En el lugar donde se echaba esa sal, no crecía nada. ¿Escuchaste bien? En el lugar donde se echaba esa sal, no crecía nada. En este tiempo, mis hermanos, hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos así. No sirven para nada, pero no solo eso, sino que la gente, los inconversos, los pisotean. Los inconversos pasan por encima de los cristianos, los pisotean, hermanos. Muchos cristianos hoy, o gente que se llama cristiana, son la burla de los inconversos. Insisto mucho en esto, porque lo vemos a diario, hermanos, en las redes sociales. Muchos cristianos han perdido su salinidad. Muchos cristianos, hermanos, se oye bien feo esto, pero no sirven para nada. No sirven para nada. Muchos cristianos, hermanos, no son sal, ni irritan, ni confrontan, ni predican. Por lo mismo, solo son pisoteados. La gente no lo respeta. La gente no lo reconoce. A muchos cristianos les ha pasado lo que le pasó a Lot y a su mujer. A Lot y a su mujer. Vamos a ver ese ejemplo. Vámonos hasta Génesis, capítulo 19, versículos del 24 al 26. Génesis 19, 24 al 26. Se los leo, hermanos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Se volvió estatua de sal. Hermanos, si vemos el contexto bíblico de esto que acabamos de leer, vamos a encontrar que Lot había perdido su sabor. Lot, hermanos, sobrino de Abraham, había escogido la tierra. ¿Se acuerdan que ya vimos algo de eso en otro tema? Él había escogido lo mejor de la tierra, lo mejor del mundo. Él, hermanos, había perdido su sabor. Lot se hizo insípido y fue tal, hermanos, su insipidez, si me permite la palabra, que hizo una tontería. Llegan los ángeles, hermanos, se posan en su casa. Dice la palabra en versículos anteriores que los moradores eran homosexuales, ¿va? Habían perdido ya lo original o lo natural, y le dicen a Lot: sácanos a esos varones que llegaron a tu casa para que los conozcamos. Alguien que no conoce la palabra puede decir: ay, qué padre, pues lo querían conocer, hermano. También querían saber de ellos y verlos en persona y saludarlos. No, hermanos. La palabra original para que los conozcamos es la palabra yadá, hebrea yadá. Y cuando dice sácalos para que los conozcamos, esta palabra, hermanos, hace referencia a relación sexual. Los querían violar. Los querían violar, pero Lot, hermanos, estaba tan cegado su entendimiento, había perdido tanto su salinidad, hermanos, que se le ocurrió una brillante idea, según él. Y les dijo: oh varones, le estoy parafraseando esto que les voy a decir. Oh varones, no le hagan nada a estos hombres que han venido. Pero miren, yo tengo 2 hijas. Miren, hermanos, yo tengo 2 hijas. Y no me cabe en la cabeza cómo hizo este hombre eso. Lot les dijo: yo tengo 2 hijas, las cuales no han conocido varón. Se las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran.
Pero a estos varones no les haga nada, hermanos. Lot había perdido su salinidad. Lot había perdido completamente el terreno. No servía ahora para nada, hermanos. Y él contaminó a su esposa, que estaba en la misma. Por misericordia del Señor lo sacan, y por amor. No a Lot, sino por fidelidad a su tío. Lo sacan, hermanos. Y los ángeles le dicen, no volteen atrás. Y la mujer de Lot lo primero que hace, hermanos, es voltear atrás. De paso te digo, mi hermano, si tú ya vienes en el camino del Señor, si tú has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, no voltees atrás. No voltees atrás. Lo que dejaste atrás, ya déjalo atrás. No lo traigas cargando. Nueva criatura eres en el Señor. Si tienes que arreglar algo, ve y arréglalo. Pero no voltees atrás. Esta mujer hizo eso, hermanos. Y fue convertida en una estatua. Yo te pregunto, ¿qué es una estatua? Una estatua, hermanos, no tiene movimiento. Una estatua es inmóvil. Una estatua es fija. Una estatua es sólida. Es decir, no se puede mover. Esa mujer, hermanos, amaba al mundo. Amaba al mundo. Hoy hay muchos cristianos, hermanos, que son estatuas de sal. Son estatuas de sal. Son cristianos, pero no se mueven. No hablan palabra. No oran. No escudriñan. No sirven para nada. No sirven para nada. El mundo, hermanos, se burla de ellos. Y al final, el Señor también traerá juicio sobre ellos. Entre más puros seamos, hermanos, entre más busquemos su santidad, entre más cerca estemos de Cristo, entre más cerca vivamos de Cristo, mayor será nuestra influencia. Mayor será nuestra influencia. De ahí la importancia, hermano, de que usted no se conforme con el servicio del domingo, de que usted no se conforme con la enseñanza de los miércoles. Hable de Cristo, mi hermano. Sea sal. Evite la putrefacción del mundo, hermano. No sea cobarde. No sea cobarde. Ay, hermano, es que ¿qué va a pensar de mí mi familia? Ay, hermano, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir de ti Dios? ¿Qué piensa de ti Dios? Eso es lo que te debe importar. No busques agradar al mundo. Busca agradar a Dios. Termino con esto, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera. 3:8, perdóname. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, hermano, tú y yo somos débiles. Tú y yo somos limitados. Tú y yo, hermano, pecamos y erramos. Pero como dice la Escritura, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aquí, hermano, la palabra guardado representa, es la misma palabra que se utiliza para conservar. Entonces el Señor le está diciendo, tú has guardado, tú has conservado, es decir, no la has traicionado, no la has abandonado, no la has diluido, no la has torcido, es decir, sigues siendo sal. No has negado mi nombre, hermanos, no niegues el nombre de Cristo. Aunque te provoque persecuciones, aunque te provoque problemas, seamos sal, hermanos. Seamos sal. Quiero terminar este tema, hermano, diciéndote algo que vi y aprendí esta semana del pastor Juan Manuel Vaz. Él pide y hace un autoexamen y dice que nosotros como cristianos debemos hacernos un autoexamen. Y yo quiero en esta tarde que te hagas un autoexamen. Hazte la siguiente pregunta. ¿Soy realmente sal? Solo Dios y tú, hermano,
conocen la respuesta. Solo Dios y tú saben si eres realmente sal. Examínate, pruébate a ti mismo. Es algo que debemos hacer, hermanos, todos los días. Tal vez ahorita en una oportunidad, ponte frente al espejo. Ponte frente al espejo y pregúntate, ¿soy realmente sal? ¿Soy realmente sal? No lo que otros ven, no lo que aparentas, no lo que tú piensas que es. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Te preocupa lo que digan los demás de ti? ¿Estás influenciando a los demás correctamente? ¿Le platicas a alguien de Cristo? ¿Compartes el evangelio con los que te rodean? Hazte esas preguntas, hermanito. Hazte esas preguntas. Ojo, no porque me interesa que compruebes si eres mal cristiano o no. No es esa la intención, sino para que veas tu situación y la corrijas. Para que veas tu situación y la corrijas. Porque los cristianos, hermanos, todos, y yo soy el primero, los cristianos tenemos muchos errores. Seríamos mentirosos, hermanos, si dijéramos, si nos paráramos en el espejo y dijéramos, no, yo soy perfecto, seríamos mentirosos. Si dijéramos que no tenemos errores, seríamos mentirosos. Si dijéramos que no fallamos, seríamos mentirosos. Pero el verte al espejo, el orar al Señor y decir, Señor, he fallado. Al mirarte al espejo y decir, soy realmente sal, tú te vas a contestar. Tú vas a saber si sí o si no. Yo deseo, hermano, que este tema te haya quedado claro. Yo deseo, hermano, que si has encontrado durante este tema cosas que te estorban, si tú encuentras que hasta el día de hoy, que al día de hoy no has sido sal, dobla tus rodillas, hermanito. Dobla tus rodillas, somete tu corazón y confiésalo al Señor. Humíllate ante Dios. Quedando claro, mis hermanos, que seguiremos luchando todos los días, todos los días. Es una lucha diaria, pero ya no como pensábamos antes, hermanos. Oh, yo tengo una lucha diaria contra el enemigo, yo tengo una lucha diaria contra Satanás. No, hermanos, ese ya no es enemigo tuyo y mío, ni nos corresponde, ni debemos de pelear con él. Hagamos lo que el arcángel, el Señor te reprenda, le dijo, no peleó con él. Nuestra lucha diaria, hermanos, nuestro diario problema es con nosotros mismos. El mayor enemigo que tienes eres tú mismo. Esa lucha, hermano, va a estar siempre ahí, todos los días, todos los días, todos los días. Es por eso que tú y yo necesitamos esa relación con el Señor diariamente. Porque es el Señor, hermanos, el que nos ayudará a vencer. Hermano, si has perdido tu sabor, ven a Cristo. Si has perdido tu sabor, ven a Cristo. Amigo que escuchas este tema, si hoy has llegado a Cristo, entonces sé sal de la tierra. Y amigo, si no tienes a Cristo, ven hoy y arrepiéntete para que seas sal de la tierra. Este mundo necesita sabor, este mundo necesita sazón. Este mundo, mis hermanos, necesita preservación, y eso solo será a través de cristianos verdaderos, a través de cristianos que se atrevan a ser sal de la tierra. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Yo espero que este tema haya quedado claro. Yo espero que este tema haya penetrado lo más profundo de tu corazón, y de verdad yo espero que este tema transforme tu vida.